A todos. Hoy, buenos días, soy Noelia, yo tengo 39 años, hace 18 que vivo con esclerosis múltiple y soy miembro fundador de la Unión por la Regulación. Perdón, estoy nerviosa, ¿vale? Es la primera vez que lo hago, por favor. Bueno, a ver, soy miembro fundador de la Unión de Pacientes por Regulación del Cannabis y hoy no voy a hablar de mi caso, voy a estar aquí para moderar esta mesa de control de calidad y seguridad del consumo en los productos basados en el cannabis. Para ello tenemos a dos personas, tenemos a Iván Fornís de Energy Control. Soy yo. Y a Jorge Hermes de Minibat. A ver, ahora tendremos 10 minutos de ponencia cada uno, luego pasaremos al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Una vez que finalicemos esta mesa tendremos 20 minutos de descanso. Pues, ¿quién quiere empezar de los dos? ¿Empiezas tú? Sí. Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a la gente de ICERS por invitarnos a dar esta charla y a mostrar nuestros datos. Yo lo que presentaré es una serie de datos de los análisis que hacemos en Energy Control para cannabis. No sé si la gente que aquí conoce Energy Control y lo que hacemos, pero Energy Control es un programa de asesoramiento a gente que consume drogas. Entonces, como herramienta para este asesoramiento, utilizamos el análisis de las sustancias que van a consumir. Digamos que el análisis es muy oportuno, sobre todo en drogas de síntesis, cocaína, heroína, porque es frecuente que haya adulteraciones y a veces adulteraciones peligrosas, o que haya sobredosificaciones, etc. Entonces, es una información que puede prevenir que haya muertes, que haya intoxicaciones, que haya malos viajes, etc. Digamos que en el caso del cannabis no es tan crucial que haya un análisis como para evitar muertes y intoxicaciones, pero sí que en su momento tuvimos una demanda de consumidores de cannabis y sobre todo de clubs, asociaciones, cultivadores, porque querían tener conocimiento de cuál era la composición que había en la marihuana, en el hachís o lo que tuvieran. Entonces, a partir del año 2011 empezamos a analizar cannabis, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo que se nos demandaba a nosotros, ¿no? Desde los usuarios de cannabis? Primero era conocer la composición de los cannabinoides y otras sustancias que también hay para un poco prever los efectos y adaptarlos al uso que se quiere dar de esa sustancia, de esa muestra o de lo que sea. Teníamos más demandas que en un principio no pudimos cubrir, que era tener conocimiento si había hongos y bacterias, si había pesticidas y metales pesados y si había residuos de disolventes. De todas estas, a las únicas que hemos podido dar un poco de solución ha sido a los cannabinoides, a los pesticidas y a los metales pesados y a unos derivados de los hongos que pueden ser tóxicos, ¿vale? Pero no podemos hacer un estudio de hongos y bacterias completo y no podemos mirar disolventes cuando, por ejemplo, se hacen extracciones de gas, etcétera, ¿vale? ¿Quién sobre todo nos demandaba este tipo de análisis? Personas usuarias de cannabis medicinal, clubs y asociaciones, cultivadores y breeders, o sea, gente que está haciendo selección de variedades de plantas, y luego personas usuarias recreativas, que era, digamos, la que menos demanda tenía. Esto es lógico, porque la gente que consume cannabis de forma recreativa tampoco necesita saber qué composición tiene, simplemente comprobarlo, sabe más o menos qué efectos les va a dar, ¿vale? Sí que es más conveniente para un uso medicinal, puesto que tú tienes que adaptar
el uso que vayas a hacer para la composición. Y además tiene un asesoramiento médico, al médico le va muy bien esa información, etc. ¿Qué sustancias analizamos del servicio de análisis de Engine Control? Pues cannabinoides neutros como el THC, el CBD, el CBN, el CBG, el CBC, THCV, CBDV. Si alguien no sabe qué es todo esto, me lo pregunta. Empezamos analizando cannabinoides neutros, porque el método de análisis que teníamos no nos permitía analizar otros cannabinoides. Luego, al cabo del año pasado, pusimos a punto un método que nos permitía analizar cannabinoides ácidos, como el THCA, el CBDA, el CBGA, el CBCA, el THCVA y el CBDVA. Se me cambia solo. Luego, pesticidas. Nos pusimos en contacto con un laboratorio de análisis medioambiental que tiene métodos para analizar pesticidas. Esto nos permite analizar 469 compuestos fitosanitarios diferentes, que son los que están permitidos por el Ministerio de Agricultura, se supone que son los que se pueden poner. También, mediante un convenio con este laboratorio, nos ha permitido analizar metales pesados, sobre todo cadmio, mercurio y plomo, y luego también micotoxinas, ¿vale? Que son unos compuestos producidos por los mohos. ¿Qué tipo de muestras hemos analizado? Sobre todo marihuana, o sea, flores, cogollos, que es el 64%. La siguiente tipo de muestra es hachís, un 20%, extractos hechos con gas, hechos con alcohol, con disolventes, eso es un 7%, y luego preparados para consumo oral, pues como tinturas alcohólicas, tinturas en base de aceite y luego muchos productos variopintos, desde hojas, el líquido para fumar en cigarrillos electrónicos, miel, mantequilla, vino, cerveza, de todo. Bueno, este es un gráfico, más o menos se ve que marihuana es lo predominante. Vale, como os contaba, en un principio empezamos a analizar cannabinoides neutros, porque el método que usábamos nos transformaba los ácidos a neutros. No sé si aquí todo el mundo lo sabe, pero la planta del cannabis produce cannabinoides ácidos. Y luego es un proceso de calor, de calentamiento, lo que los transforma en neutros. Lo interesante de diferenciar entre ácidos y neutros es que los neutros, a nivel farmacológico, son mucho más potentes. No quiere decir que los ácidos no tengan propiedades farmacológicas, también las tienen. Pero es el cannabinoide neutro el que es más psicoactivo, el que tiene más propiedades analgésicas, etc. Entonces, en un consumo fumado o vaporizado o lo que sea, cuando se aplica calor, no pasa nada si en un análisis te dan un resultado de cannabinoides ácido y neutro. Todo se va a transformar en neutro por el propio proceso de consumir la sustancia. Pero en un consumo oral es importante saber cuánto va a haber de ácido y cuánto va a haber de neutro. ¿De acuerdo? ¿Qué resultados hemos tenido? No me he puesto a separar entre ácidos y neutros porque fue a mitad del año pasado que empezamos a analizar ácidos. Entonces lo he juntado todo. Resultados que teníamos de THC y THCA los he juntado en THC y los de CBD y CBDA los he juntado en CBD. ¿Vale? Estos son resultados de Cataluña, que es de donde más muestras recogemos en el 2017, ¿de acuerdo? Y es un poco para que veáis las potencias de cannabinoides que hay en diferentes productos. En la marihuana, la media es un 11% de THC, que es el azul, y el CBD es un 5,3% de media. En hachís aumenta mucho más, un 29%, y de media el CBD un 7%. Y en los extractos ya se dispara porque es una purificación, ¿vale? En la marihuana que hemos visto que la mayoría de muestras, si lo distribuimos en rangos de potencia de THC, la mayoría no superan el 20%, ¿vale? Hay muy pocas que lleguen a más de un 25, un 30. Con el CBD
Pasa más o menos lo mismo. La mayoría de marihuanas tienen poco CBD, cuando tienen. En cambio, con el hachís, la mayoría de hachís son muy potentes. Están en rangos mayores al 25%. Sin embargo, con CBD sigue pasando lo mismo que con la marihuana. La mayoría de hachís tienen CBD, pero tienen muy poco. ¿Vale? Esto es un poco para que lo veáis. La comparativa entre THC en marihuana con THC en hachís, que son prácticamente contrarias. Sin embargo, con CBD más o menos se mantiene. Entonces, durante estos años que hemos analizado, hemos un poco mirado la evolución de la presencia de CBD en muestras de marihuana y hachís. Desde el 2011, como veis, el CBD en el hachís se ha ido manteniendo. Quizá ha habido un poco de bajada en el 2016, pero más o menos se ha mantenido. Sin embargo, las marihuanas, empezamos con que prácticamente ninguna presentaba cannabidiol, CBD. Y con el tiempo han ido apareciendo más tipos de marihuana, más muestras que tuvieran CBD. ¿Vale? Como que ha sido un valor al alza. Cada vez ha ido interesando más a usuarios y a cultivadores. ¿De acuerdo? Con los pesticidas, ¿qué hemos visto? Bueno, primero decir que hay un reglamento en la Unión Europea que regula los pesticidas en alimentos. Este reglamento establece un límite máximo de residuo de pesticida. Esto lo tiene que comprobar o una institución pública o una entidad que se dedique a esto, ¿vale? Existen sustancias que están prohibidas, que es posible que se estén usando, porque en el caso del cannabis no hay ninguna regulación. Y nosotros estamos analizando 469 compuestos. ¿Quién nos solicita este tipo de análisis? Sobre todo clubs y asociaciones. ¿Vale? Hemos analizado 54 muestras desde el año 2015, de las cuales 19 presentaban algún tipo de pesticida. Solo un tipo de pesticida la mayoría, excepto 2 muestras que presentaban 2 tipos y había 2 muestras que tenían hasta 5 productos diferentes. Bueno, estos son los productos, tampoco tiene mayor interés. Con metales pesados, lo que hemos visto, bueno, aparte que hay una normativa sobre metales pesados también para alimentos, hemos visto que de 54 muestras analizadas, solo 2 no llevaban metales pesados. O sea, la mayoría de muestras que hemos analizado llevan metales pesados. Esto es lógico, los metales pesados están en el suelo, en el aire y en el agua. Y lo que hace la planta del cannabis es concentrarlos. Los asimila, los concentra. Entonces, cualquiera que cultive cerca de una ciudad, cerca de una industria o utilice una tierra que puede estar contaminada, va a haber metales pesados. Y nada, solo hacer unas pocas conclusiones, ¿vale? Como nosotros no podemos abarcar todos los tipos de análisis que se solicitan, faltarían laboratorios que hicieran este tipo de control de calidad. El producto que más hemos analizado es la marihuana seguido del hachís. La mayoría de marihuanas no superan el 20% de THC. Solo el 37% de marihuanas presentan CBD. Y en cantidades bastante parecidas al THC. Sin embargo, en el hachís, la mayoría de muestras llevan CBD, pero en cantidades mucho más pequeñas que de THC. ¿De acuerdo? Creemos que el CBD es un valor al alza, aunque todo esto es relativo, ¿eh? Nosotros estamos usando nuestros datos que no tienen por qué ser representativos de lo que hay en el mercado. Pero bueno, creemos que hay una tendencia a que aumente la cantidad de marihuanas con CBD. Y mientras no haya una regulación del cannabis, no se podrá aplicar las medidas de control de pesticidas y metales pesados. ¿De acuerdo? De hecho, la mayoría, al menos la mitad de las muestras que hemos analizado, presentan pesticidas y casi todas presentan metales pesados. Y gracias.